situación en los costos de lo que es aporte de energía y aminoácidos en las dietas, uno toma, o podemos decir de maíz y pelo de soja, directamente para hacer una cosa más simple. Los alimentos de desarrollo, el 80% del costo es fuentes de energía, o podemos decir es el maíz, y el 17% es los aminoácidos o el pelo de soja, que es el principal aportante de los mismos, y en las dietas de engorde es al revés, o sea, es un poco más elevado el maíz, porque ustedes lo ven cuando hacen una fórmula, y la cantidad de pelo de soja. Si uno toma, a veces siempre me gusta, hay alternativas, o sea, uno produce, tenemos acostumbrado a producir con maíz. Muchas veces hay gente que todavía tiene algo de miedo a usar sorgo, yo por lo menos ya hace rato que lo perdí, y se puede usar sorgo en las dietas en reemplazo del 100% del maíz para situaciones en particular que se pueden utilizar. Hay lugares que el sorgo realmente es mucho más barato que el maíz, o situaciones del año, que hoy, por ejemplo, el precio del maíz y del sorgo está muy parecido, pero normalmente en la historia generalmente es el 20% menos el costo del maíz que del sorgo. Hay momentos que es el 40, hay momentos que es el 2 o 0, pero es un número. El sorgo se puede utilizar bien para producir dietas para cerdo. De hecho, esto es un ejemplo de trabajos que revisiones que se habían hecho hasta el año 85, donde uno mide la ganancia de peso. Estaría, por ejemplo, si uno logra 100 de ganancia de peso como un valor relativo, 100%, con el sorgo podría estar en el 98%, o sea, casi parecido. Y la conversión se empeora un 2%, el consumo se aumenta un 2% y la conversión se empeoraría un 3% con respecto a dietas iguales pero con maíz. Esto era un trabajo hecho hasta el año 85. No hay mucha gente que investigue mucho sobre sorgo, si bien esta es una lista de trabajos de prácticamente tomando del año 90 al 2010. Hoy en día los trabajos comparativamente a esto, o sea, se puede perder en conversión, desmejorar un 2% la conversión con el uso de sorgo, pero la ganancia de peso o el consumo no cambia tanto. Lo cual uno está hablando que si mejoro, pierdo 2% o empeoro la conversión 2%, pero puedo tener un beneficio económico más alto porque tengo un valor diferencial del maíz al sorgo muy alto. Ahora, si uno toma, hoy se está dando mucho, y la verdad que yo 15 años que trabajo en esto, nunca habíamos utilizado sorgo, cebada, cereales de invierno. En Argentina nunca convenía usar cereales de invierno, a no ser en algunas regiones en particular, el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hay descarte de industria cervecera y todo esto, que convenía utilizar, no convenía por precio utilizar el trigo o la cebada. En otros países, en los países de Europa se usa muchísimo trigo, muchísima cantidad de cebada, y nosotros aquí por una cuestión de precio no lo utilizamos. Hoy en día, por las condiciones básicamente del trigo de comercialización que todos conocen, ha hecho que tengamos precios que los productores muchas veces les convenga usar trigo y no usar maíz, o si tienen trigo, no. Antes muchas veces vendían el trigo y compraban maíz, que era más rentable que usarlo en las dietas para los cerdos. Contenido de almidón y el nivel energético de estas materias primas, importante la evaluación. El contenido proteico de la cebada es muy importante considerarlo, porque la que se usa generalmente es la cebada de descarte, la industria cervecera, que es más alta en proteína y baja en almidón, porque cuando se pasa de tal cantidad de proteína se rechaza la cebada y se usa y se destina para la nutrición animal. Hay que hacer ajustes en función de la composición, o sea, no trabajar con tablas fijas de valores nutricionales. Eso es una tarea del nutricionista, pero muchas veces hacer análisis del trigo que se dispone o de la cebada que se dispone e informarle a la persona que le formula es bien adecuado para poder hacer ajustes en los aportes, que es una de las grandes bases para no fallar en el resultado después final. Y si uno mira otro tema importante es la diferencia con el maíz, el aporte proteico que tienen los cereales de invierno, que para disminuir la cantidad de soja, ayudan a disminuir algo la cantidad de soja en la dieta, particularmente con la soja de los precios que tenemos hoy. O sea, es un aporte energético, pero a su vez tiene un aporte. Si el maíz aporta 7% de proteína, un trigo puede aportar 11 o 12% de proteína. Algunas recomendaciones generales. No me gusta este tipo de receta, pero de todas maneras, como uno dice, ¿cuánto puedo usar de trigo? ¿Cuánto puedo usar de cebada?
Aquí yo coloco algunos valores referenciales, 10 al 20%. El trigo realmente, si usamos sorgo, que tiene taninos y otras cosas, el trigo no tiene contra prácticamente para usar, no tiene factor antinutricional, nada que le parezca. En alimentos de crecimiento y engorde se puede usar 30-35, realmente hay países que usan el 100%. Yo directamente, si depende de la situación y las otras materias primas, igual que en cerda. La cebada, por ahí la contra que tiene, la fibra. El nivel de fibra puede limitar el uso en algunas dietas porque tiene más fibra. Por ejemplo, el lechón es solo en la última fase de los 15-20 kilos, 15 kilos para adelante. Y en engorde también limita por la fibra si uno no tiene otras fuentes de energía que puedan sustituir la energía que no tiene o que deja de aportar. En cerda realmente el efecto es muy bueno porque la fibra la cerda la aprovecha mucho mejor. Se puede sustituir parte del afrecho de trigo cuando se usa en dietas de cerda y realmente tiene un buen efecto a nivel del sistema digestivo. Un poco, si uno toma rápidamente la parte de nutrición, pero solo para entender cómo responden los cerdos cuando uno coloca más energía en la fórmula, y no es para entender así muy fino la parte de nutrición, sino que si uno coloca más grasa en la dieta o coloca más energía, va a tener una mejora en la ganancia de peso en cerdos en desarrollo, de 36 a 64 kilos, y la ganancia de peso no varía tanto, el consumo no varía tanto, sí la ganancia de peso. O sea, si uno quiere mejorar la ganancia de peso, use las dietas de desarrollo, dietas con buena cantidad de energía, puede ser 2, 4, 6% de grasa o aceite, o para poder levantar la energía de la dieta y poder tener una mejora en ganancia de peso, porque el consumo del cerdo no lo cambia. Y siempre va a ser rentable hacer esto. En cerdos más pesados, o sea, en la etapa de terminación, cuando uno coloca energía, por ahí no cambia tanto la ganancia, si viene acá a ver un salto, pero no es tan marcado, pero sí cambia el consumo. Entonces, muchas veces el cerdo tiene la capacidad de adaptarse a consumir más alimento cuando uno le baja la energía en esta etapa. Entonces aquí va la parte económica, o sea, la dieta me cuesta más porque le coloco más energía, pero si yo compenso y no tengo una limitante de consumo, consumiendo más me mantiene la ganancia. Ya dijimos, la ganancia de peso es clave. Si la ganancia de peso no está buena, no hay buen peso a faena. Si uno mira otro tipo de trabajo, en la etapa de engorde, cuando uno baja la energía demasiado, porque la dieta va a ser más barata cuando uno baje la energía, uno va a ver que el cerdo no alcanza a consumir la energía diaria que necesita. Por eso que si uno habla entre 3.100 y 3.500 calorías por día, el cerdo por kilo de alimento, el cerdo puede mantener ajustando el consumo si no hay otra variable, como por ejemplo el comedero, muchos cerdos por corral, muchos cerdos por comedero, que nos puede afectar el consumo, pero el cerdo puede compensar el consumo consumiendo más una dieta de menos energía. Por lo tanto, hay que evaluar si sale más caro o más barato, de acuerdo a cuántos kilos se consume. Uno mira en ganancia de peso, si uno baja mucho la energía, baja la ganancia de peso, como decía antes, porque el cerdo no alcanza a compensar. Si el cerdo tiene el mismo consumo, la misma ganancia de peso va a lograr al final. Otro ejemplo más, cuando uno coloca dieta de maíz y harina de soja, energía o grasa, aumenta la energía de la dieta, va a lograr mejoras en ganancia de peso y reducción de la conversión alimenticia. No le tengan miedo nunca si hacen buenos ajustes nutricionales, en que la gente cuando dice uso mucha energía en una dieta, si la base genética de los animales que tienen es buena, no van a tener problemas en el porcentaje de carne magra, siempre y cuando no aumenten solo la energía y no dejen de ajustar la parte de aminoácidos. El impacto sobre la conversión de la energía ya lo vimos, tanto sea en un cerdo en desarrollo como en terminación, la conversión siempre va a ser mejor con dietas con más energía, pero de una manera distinta, como ya lo expliqué. Aquí la ganancia de peso aumenta y se mantiene el consumo, o sea, de las dos variables que cambian la conversión, hay más ganancia de peso y el consumo es lo mismo. Y en esto mejora la conversión porque la ganancia de peso no cambia, pero cambia el consumo. Entonces, responden de una manera distinta los cerdos a los diferentes niveles de energía, de acuerdo a la etapa de producción. Si uno cambia y coloca dietas con muy poca energía en la parte final, va a lograr conversiones muy altas, porque no alcanzan los cerdos a consumir esa cantidad de alimento. Va a ser más barato el alimento, pero se va a gastar mucho más alimento y
no hay que mirar el costo por kilo de alimento, sino hay que mirar el costo por cerdo o por kilo ganado. En aminoácidos, básicamente, hoy en día hay mucha investigación, o sea, y lo que hay que ajustar siempre los requerimientos de aminoácidos en base a los kilos de ganancia de peso, o sea, hacer ajustes de nutrición en base a aminoácidos, dos fuentes de información muy parecidas, y el nutricionista tiene que llevar un correcto balance entre los otros aminoácidos con respecto a la lisina, que es el principal aminoácido para la nutrición de cerdo. Otra cosa que es práctica esta es establecer planes de alimentación en fase, o sea, mucha gente usa 2 fases solamente, un desarrollo y un terminador, y básicamente lo que pasa es que se cae en extracostos o en subnutrición. Entonces por lo menos uno debería tratar de ir a 4 fases o más para poder tener una nutrición más precisa y menos desperdicio, por lo tanto mejor conversión alimenticia y más económica. Básicamente si uno haría esta curva no en aminoácidos como yo la presento aquí, en lisina, uno la haría en maíz y soja, uno diría que la cantidad de soja que usan las fórmulas de cerdo de 18 a 20 kilos a los cerdos de la parte final va a ir bajando. Siempre se dice que la alimentación de fase da más rédito cuando la soja es cara. Si la soja es barata no da tanto rédito. Yo creo que lo que tenemos que estar acostumbrados a soja más cara, que no soja barata, ya no se utiliza. Aparte de que puede hacer una mejor nutrición y mucho más fina. Estos periodos que yo marco en gris aquí son de sobrealimentación, o sea que es exceso, vamos a decir, sobre lo que requieren, y estos periodos de subalimentación. Uno como programa, después cada técnico tiene que diseñar su propio programa de nutrición, pero tiene que trabajar en tratar de cubrir de forma más precisa los aportes de nutrientes sin perder resultados de producción. Hay otro efecto que el peso de faena, o sea, faenar cerdo de 113 o 132 kilos, esto es un ejemplo de dietas con un peso de ingreso de 23 kilos para este ejemplo, las dietas base maíz o base sorgo, en dietas con baja energía o alta energía, pero siempre hay un efecto aproximadamente de una desmejora de 0,10 por cada 10 kilos de aumento de peso. Si uno lo mira, yo aquí lo puse más claro, cuando uno piensa voy a aumentar 10 kilos más el peso a faena, la conversión del engorde se me va a aumentar aproximadamente 100 gramos por cada 10 kilos. Eso sería lo normal. Entonces, si uno quiere hacer la cuenta, tengo los cerdos en 100 kilos, lo voy a llevar a 110, voy a gastar esos 10 kilos, de cuánto alimento más voy a gastar, hagan la conversión, si la conversión del engorde se va a empeorar, si está en 2,80 va a ir a 2,90. Pero muchas veces el número no dice nada, sino lo que dice que lo que va a hacer, va a aumentar la conversión de eso, va a vender más kilos y por lo tanto la conversión de los reproductores, como yo empecé a hablar al principio, cuando comencé a hablar en esta presentación, cambia. Hay una forma para comparar las conversiones, para decir, yo tengo cerdos, muchas veces entre todos los que están acá, productores, yo tengo cerdos que empiezan con 30 kilos, el otro empieza y lo vendo con 110, el otro empieza con 20 y lo vende a 105. Hay formas para compararse, que es ajustar la conversión para comparar grupos iguales. Esto es más trabajo para técnicos, pero permite hacer un ajuste y comparar conversiones entre distintos productores o entre distintos grupos según el peso faena. Algo de lo que es granulometría o alimentos peletizados, de harina o pellets, solo para que pensemos los que no usamos pelletizado o que quien va a evaluar qué hacer, pero hoy en día hay muchos trabajos, los cerdos sabemos que cuanto más fino se muela, mejor aprovechan los alimentos, hay mayor digestibilidad, por lo tanto hoy en día, como todas las cosas, el precio alto de los cereales ha llevado a que busquemos la mil y una forma de sacarle jugo. Entonces esto ha hecho que de trabajar con dietas más finas se logran mejoras, como vamos a ver. Medir la granulometría, muy poca gente, por ahí muchas veces no se hace. Hoy día aquí hay muchas empresas de nutrición y todos los que estamos en el área de nutrición hemos empujado para este lado y por suerte hay mucha gente que por ahí las impulsamos a los productores que midan la granulometría, porque es importante saber en qué valor está, no que me parece grueso o me parece fino, sino que hay herramientas hoy en día que permiten medir precisamente cómo es el tamaño de partículas. Estos son los equipos
hay gente que ya hoy en día lo está instalando en el molino de alimentos sin necesidad de enviar las muestras, y otras empresas mandan las muestras y analizan. Básicamente son mallas que retienen cantidad de partículas distintas según el tamaño de la malla, y uno después pesa la cantidad que queda en cada uno y dice el tamaño de partícula es tal. Este es un ejemplo: un maíz molido a 500 micras, 700, 900 y 1200 micras. En el caso de Estados Unidos esto significa cada 100 micras de mejora, que esto no es para Estados Unidos, en todos lados igual. La conversión puede incrementar o disminuir, depende si bajamos o subimos. 1.2% la conversión, que pueden ser en energía unas 50, 70 calorías, y en Estados Unidos es $1 más por cero. Los costos. Habría que hacerlo con los costos nuestros, es fácil de hacer, no es muy difícil, pero uno podría hacer la cuenta.